Bendiciones, muchas bendiciones para usted y los suyos en este día tan maravilloso. Muchas gracias por la bondad de su atención. Este es su programa Tesoros Escondidos y yo soy su servidor Abel Cardona desde esta ciudad de Matamoros, Tamaulipas, para el mundo. Muchas gracias por llegar a esta programación y esperamos que lo que se va a compartir a través de la palabra en este día sea de bendición para su vida. Quizás no es lo que más le guste, pero quizás sea lo que más necesita. Pues qué preciosa temporada. Nomás llega los días de la Navidad, el fin de año, y algo pasa en nuestra vida. Todo el mundo, aún hasta los ateos, se transforman. Hay algo especial. Me llama la atención que en lugares donde ni se menciona el nombre de Jesús, pero tienen algunos adornos, algunos arreglos, un pinito. La gente de todo el mundo se transforma, se vuelve amorosa, se vuelve cariñosa con la gente. Y hay algo que pasa, algo sucede en nuestra vida. Y yo quisiera compartir con ustedes en este día el mensaje de los nombres de Jesús. Y allá en el libro de Isaías, que por cierto es un libro profético, maravilloso, hasta le ha llamado a alguien la pequeña Biblia, porque así como la Biblia tiene 66 libros, el libro de Isaías también tiene 66 capítulos. La Biblia se divide en dos partes y el libro de Isaías también. La Biblia se divide entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, y el libro de Isaías también la primera parte habla sobre el pasado de Israel y la última parte sobre el futuro de Israel. Pero lo que más nos llama la atención es que es un libro mesiánico, habla mucho de Jesús en profecía, habla mucho de Jesús. Y yo he escogido un versículo de este libro que se escribió 700 años antes de Cristo, pero hay un versículo que quisiera dejar con ustedes, y es un versículo, pues llámele navideño. Y está en el libro de Isaías capítulo 9, versículo 6. Y dice que llevará sobre sus hombros, Jesús, llevará sobre sí la gran bendición. Dice, y el poderío y la grandeza estará sobre él mismo. Pero me quiero referir a estos puede decir 5 nombres de Jesús que son importantes para nuestra vida diaria y que tienen un mensaje personal. En primer lugar, dice que se llamará su nombre admirable. Admirable. ¿En qué sentido Jesús fue admirable? Pues todo el mundo lo sabe, hasta los que no le aceptan como su Salvador, saben que fue admirable. Yo estuve en Israel hace precisamente un año y pues me llamó la atención de que la mayoría de los negocios tenían cuadros y cosas relacionadas con Jesús. Y digo, pues, ¿cómo es posible que esta gente no acepta a Jesús como el Salvador, como el Mesías? Sin embargo, en los negocios, será porque son comerciantes, tenían muchas cosas que hablaban de Jesús y cosas bien bonitas que ni siquiera les he encontrado acá en México. Entonces, su nombre dice que es admirable. ¿Admirable en qué sentido? En primer lugar, yo diría que Jesús es admirable en su nacimiento. Vamos a comenzar. Su encarnación. Dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios a este mundo que dio a su Hijo unigénito. Lo envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Es el corazón de la Biblia. Es un versículo bastante conocido. Entonces, Jesús es admirable en su nacimiento.
Y conocemos la historia, es una historia que hasta los niños la saben, aunque la gente que nunca haya leído la Biblia conoce la historia del nacimiento de Jesús. Y posiblemente en unos días más yo voy a compartirles algunas cosas más sobre este tema precioso de la Navidad. Su nacimiento fue tan especial. Nació de una virgen, de una señorita. Qué milagro tan maravilloso y extraordinario, ¿verdad? Profetizado ya. Sí, es admirable en su nacimiento. No hubo lugar para cuando Jesús naciera, no hubo un lugar. Yo creo que usted y yo hemos tenido mayor privilegio que Jesús en cuanto a nuestro nacimiento. Yo casi puedo decir que todos los que me están escuchando hemos nacido en una cama, ya sea de hospital o en la cama de nuestra madre, pero ir a nacer en un establo, qué cosa, ¿verdad? El Rey de Reyes y Señor de Señores. Es que Jesús es admirable hasta en su nacimiento. Admirable en su nacimiento. Vinieron a él los ángeles para anunciar su nacimiento. Vinieron los pastores, más tarde vinieron los magos del oriente, trajeron sus regalos. Jesús es admirable en su nacimiento. Y aprendemos, como dijo él mismo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. En nuestros días todo el mundo busca comodidad, busca estar rodeado de lo necesario. ¿Y quién no desea las riquezas? ¿Quién no quisiera tener abundancia? Pero aprendemos de Jesús, ¿verdad? Aprendemos de ese principio de su nacimiento. Pero no nomás es admirable en su nacimiento, pero fue admirable en su vida diaria. Sus mensajes que todavía hasta el día de hoy la gente los oye y recibe y aprende y es bendecido. Entonces, Jesús es admirable en su diario, en su mensaje del diario vivir. Jesús es admirable en su vida. Dice que nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, así dice la palabra. Su vida de santidad es admirable en su persona. Es admirable en su sacrificio, sobre todo su sacrificio, su entrega, llegar hasta la cruz por nosotros. Es admirable en eso, es admirable en su resurrección, es admirable en su promesa de regresar. Jesús, su nombre dice, es admirable. No podemos ser indiferentes, no podemos ser indiferentes. El mundo entero o le odia o le ama, o lo rechaza o lo recibe. Pero de que sea el mundo indiferente, no puede ser. Todo el mundo sabe de Jesús. Es admirable en todos los sentidos. Pero ¿qué más dice el pasaje de Isaías capítulo 9, verso 6? Dice que su nombre será llamado también Consejero. ¿No necesita usted un consejero? Yo lo necesito. Yo soy un hombre ya viejo, pero todavía necesito consejos. No lo sé todo. Y de lo que sé, a veces estoy equivocado. Cometo errores muy seguido. Hasta hay un proverbio que algunos me lo han escuchado, que si no tuviéramos errores, los lápices no tuvieran borradores. Entonces, por razón de que cometemos tanto error diariamente, pues necesitamos un consejero que nos diga, hey, no es por ahí, dale por acá, no lo hagas así, hazlo de esta otra manera. Necesitamos un consejero. Y hasta por el mundo entero, por allá afuera, dicen que el que no oye consejo no llega viejo. Y más cuando es el consejo de la palabra de Dios. Aquí tenemos en las Escrituras una fuente de consejo. Y Jesús es el mejor consejero. Su palabra, nomás tenemos que leer su palabra. De toda la Escritura. Y especialmente las palabras de Jesús. El sermón del monte. El sermón del monte, las enseñanzas continuas, nos deja sorprendidos de tanta sabiduría que hay. Y si lo ponemos en práctica, qué mejor, ¿verdad? Alguien ha dicho que la Biblia
Es un libro tan maravilloso que hay que leerlo para ser sabio, hay que creerlo para ser salvo y hay que practicarlo para ser santo. De manera que Jesús, su nombre, no solo es admirable, pero es consejero. Varios de nosotros, muchos de nosotros hemos oído consejos malos. Alguien nos ha aconsejado mal. Y entonces venimos a la desgracia, venimos a la perdición. Pero qué bueno que podamos acercarnos a Jesús, el mejor consejero. Y es que todos los días tomamos decisiones. Algunas son pequeñitas, otras son importantes, otras son muy grandes. Y cómo necesitamos ser aconsejados, que Dios nos aconseje. Alguien va a casarse, necesita un consejero. Alguien va a hacer la compra de una casa, necesita un consejero. Alguien va a cambiar de ciudad o de país, necesita un consejero. Todos los días necesitamos ser aconsejados, porque todos los días tomamos decisiones para un trabajo, para cualquier cosa, pero más que todo, para nuestra vida espiritual. Hay veces que los caminos van y se dividen. Entonces, dice en el libro de Josué, ya en los últimos capítulos, dice Josué, escojan, elijan a quién quieren servir, porque mi casa y yo serviremos al Señor. ¿A quién quieres servir? ¿A quién buscas? Necesitamos un consejero, porque estamos viviendo en un mundo de muchas confusiones. Hasta prendemos la televisión y ahí oímos algunos comentarios. Cambiamos el canal y oímos comentarios tan distintos. Y todos los días, caminamos a veces sin rumbo y a lo que salga. O confiamos en la palabra de X persona y nos va mal. Entonces necesitamos un consejero. Yo necesito un consejero. Y aquí está la palabra de Dios para aconsejarme, para saber qué es lo que tengo que hacer. Hay veces que la gente pide consejos y no los sigue, porque a lo mejor no le gustó, no le agradó, pero tenemos en Jesús el consejo correcto, el consejo sabio para una vida superior y mejor y muy bendecida. ¿Qué más dice el pasaje? Dice que su nombre será llamado también Dios fuerte, Dios fuerte. Yo no sé, ¿qué piensa usted? Sí, que Jesucristo es Dios. Algunos no creen, algunos dicen, no, pues él nomás fue un profeta, o hasta dicen que fue un maestro nada más, pero que sea Dios no puede ser, no puede ser. Los griegos decían que el hombre, haciendo muchos méritos, podía llegar a ser un Dios, pero no les cabe en la mente de que un Dios se convierta en un hombre, en un humano. Pues ¿a quién le va a gustar retroceder después de tenerlo todo, volver atrás y no tener nada? Eso a nadie le gustaría. Bueno, Jesús es Dios. Él apareció en este mundo y cuando Él estaba con el Padre, era Dios, es Dios. Pero Él quiso ser humano para estar entre nosotros, para vivir entre nosotros. Pero Él sigue siendo Dios. El Jesucristo es Dios. Y dice aquí que es un Dios fuerte. Es que en todas en toda la humanidad, en todas las civilizaciones, la gente ha creado sus propios dioses. Pero son dioses débiles, dioses que han inventado en las mitologías y que se han peleado entre sí y han sido debilitados. Pero Jesucristo es un Dios y es un Dios fuerte. Tan fuerte que Él puede con mis problemas, tan fuerte que Él puede con todas mis necesidades, tan fuerte que Él dice la palabra que el mundo es el estrado de sus pies. Es un Dios que podemos confiar en Él, que es fuerte. No va a llegar un momento en que diga Dios, ay, es que esto está muy difícil, yo no puedo. Tengo que pedirle ayuda, pues, ¿qué? ¿A los ángeles o qué? Pero Dios, mi Dios, Jesucristo es un Dios fuerte. ¿Qué más dice la palabra?
dice también que Él será llamado un Padre eterno, un Padre eterno. Cuando llego a este punto, mi corazón recuerda a mi Padre. ¿Y quién no? Los que ya no tenemos Padre, pues hubiéramos querido que papá viviera siempre, que fuera eterno. Pero pues es natural que el hombre tiene que morir. Y hay muchas escenas. Todos tenemos escenas de nuestros padres cuando éramos niños. Y yo cuando ya mi padre estaba ya muy viejo, fui a su cama donde él estaba prácticamente esperando la muerte. Y recuerdo un detalle curioso. Ese día él tenía que ir al hospital y yo llegué para llevarlo, pero llegué temprano y estuve con él. Era un día caluroso y tenía su sábana puesta de la cintura hacia abajo y estaba descubierto del pecho. Mi papá bien flaco, bien delgado. Y entonces, platicando, él ya no me contestaba, nomás estaba mirando al techo, no hablaba, ya no razonaba, ya no pensaba nada. Pero yo sí estuve platicando con él solo. Llegó un momento en que dejé de hablar y comencé a silbar un coro. Entonces mi papá le gustaba mucho la música. Y entonces con los dedos comenzó a tamborilear aquí en el pecho y como estaba bien flaco, se oía que marcaba el ritmo. Y yo me quedé oyendo. Dejé de silbar y él dejó de tocar. Volví a silbar otro canto diferente, con otro ritmo. Lo escuchó y agarró el ritmo. Así que pasamos unos minutos musicales. Ya me dijeron que era la hora de llevarlo al hospital. Estaba bien flaco, no pesaba nada. Lo cargué y lo llevé a la camioneta para llevarlo al hospital. Y cuando lo llevaba cargando, él volteó y me miró y se le salieron las lágrimas. No sé qué dijo, no sé qué quiso decir con eso, no sé qué sintió. Me imagino que ha de haber dicho, como cuando tú eras niño yo te cargaba a ti. ¿Cuántas escenas de estas han pasado por nuestra vida y recordamos a nuestros padres en muchas escenas? Algunas muy divertidas, otros tiempos de disciplina, pero verdad que cómo quisiéramos otra vez estar con nuestros padres. Dos hombres estaban platicando en la oficina y uno de ellos le dice a su compañero, oyes, ¿y cómo está tu papá? Dice, yo creo que está bien. ¿Cómo que yo creo? Sí, ya tengo mucho que no voy a la casa a visitarlo. Dice, es que estoy muy ocupado, es que no me da tiempo, después del trabajo tengo que atender a mi propia familia. Y no, yo casi no voy con papá, muy pocas veces, casi no hablo con él. ¿Y tú? Dijo, no, sí, yo todos los días hablo con él. Ay, de veras, sí, todos los días hablo con él. Ay, pues me da mucha vergüenza oír que yo casi no voy a verlo, no hablo con él y tú dices que todos los días hablas con él. ¿Y cómo te das tiempo? Dices que para llegar a mi casa paso por el panteón donde está enterrado mi papá. Me bajo y me voy y me siento unos minutitos ahí en su tumba y comienzo a platicar con él. Y el otro dijo, ay, pues no voy a esperar que mi papá se muera. Ahorita mismo voy a verlo. Y ahorita mismo le voy a hablar por teléfono. Secretaria, comuníqueme con mi papá. Este es el número. Quisiéramos que nuestro Padre fuera eterno, pero no es. Pero Jesucristo es nuestro Padre eterno. ¿Y qué necesitamos de un Padre? Pues necesitamos, ya dije, consejo, necesitamos amor, necesitamos un abrazo, necesitamos protección, necesitamos el ejemplo, lo necesitamos. Y Jesucristo es un Padre eterno. Aún los que ya no tenemos Padre, podemos saber que Jesucristo es nuestro Padre, Padre celestial. Y como hijos, ¿qué debemos, pues humanamente hablando, en nuestra relación con nuestro Padre? Para los que tienen el privilegio de tener un Padre, sabe que necesitamos nosotros
brindar a nuestro Padre obediencia, respeto, honra, necesitamos gratitud. Todas esas cosas que hacemos con nuestro Padre terrenal, también con nuestro Padre celestial. Jesucristo es un Padre y es un Padre eterno. Nunca vamos a pensar que se nos va a morir. Nunca vamos a pensar que ya está desgastado, que ya está viejo, que ya no entiende, que ya no... Muchos dicen, no, es que mi papá ya ni piensa bien, ya le fastidian los nietos, ya... Y ponen muchos pretextos. Pero Jesucristo es nuestro Padre y es un buen Padre, un Padre amoroso, un Padre eterno. En alguna ocasión en el comedor les dije a los niños un día, ¿cuántos quisieran un abrazo ahorita? Y no me respondieron, nomás se quedaban viendo uno a otro. Y por fin un valiente de los niños levantó la mano. Y me di cuenta que este niño no había conocido a su papá. Entonces, pues ahí estaba la mamá. Le dije, pues mire, este niño, ¿desde cuándo no lo abraza? Y la señora nomás se encogió de hombros. Le dije, pues levántese y venga, mire, él quiere un abrazo. Y había muchos niños ahí que iban solos al comedor. Bueno, pues yo quiero darles un abrazo. ¿Quién quiere un abrazo? Y Dios les quiere dar un abrazo. Y que se vienen de montón en el altar. Y ahí estuvimos un tiempo precioso, sintiendo el abrazo de un Padre celestial. De un Padre que tiene cuidado de nosotros. De un Padre que nos ama. De un Padre que nos entiende. Que nos oye. Un Padre que está al cuidado. Que está atento a nuestras necesidades. Padre eterno. Y el último pasaje, el último punto de este versículo de Isaías 9:6, dice que tenemos en Jesús príncipe de paz. El príncipe de paz. Es el nombre que se oye más seguido acerca de Jesús, que es el príncipe de paz. De hecho que en este tiempo, ¿cómo necesitamos la paz? Vivimos en un mundo violento, vivimos en un mundo de guerras, en un mundo donde el más fuerte se aprovecha del más débil. Vivimos en un mundo de mucho odio. La gente sale de la casa y sale malhumorado. Veo las noticias y veo cómo la gente se quiere de una manera o de otra responder el agravio, llegarse a la venganza. No soporta, ni se soporta a sí mismo. Entonces hay necesidad de paz. Yo no sé cuántas familias que representa usted, la familia que usted representa, están en paz. No es cierto que hay días en que no se siente la paz. Hay discusiones en el hogar. Yo nací en un hogar, cuando tuve esa razón, todo lo que oía eran maldiciones, gritería, pleito, llanto, dolor, celos, cosas tremendas. Y así crecí, en un hogar de mucho conflicto. Estaba dominado mi hogar por el alcoholismo, mi hogar estaba dominado por la superstición, mi hogar estaba dominado por la religión misma, y así crecí, en un ambiente de inseguridad, en un ambiente donde no había paz. Y deseábamos la paz, pero pues, no sabíamos cómo conseguirla. Había pleitos por el dinero, había pleitos por el mal comportamiento de la familia, de mis hermanas y yo. Faltaba la paz. Y salíamos a la calle, y en la calle, también en el vecindario, faltaba la paz. Ahorita mismo le digo, hasta porque nos ganan el estacionamiento, donde nos vamos a estacionar en nuestra propia cuadra, en nuestra propia casa, hasta por eso, por la basura que nos avientan, por cosas tan pequeñitas. Vivimos en un mundo violento.
¿Y qué diremos alrededor nuestro, verdad? Hay violencia en la ciudad, violencia en la región, violencia pues en todo el mundo. Necesitamos mucho la paz. Y Jesucristo es príncipe de paz. Dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, pero yo se las doy. Yo tengo esa paz. Y esa paz en el corazón. Hubo un concurso de pintura en cierto lugar y el tema era la paz. Y algunos pintaron un paisaje tranquilito con unos gansitos, unos patitos ahí nadando, muy bonitos los árboles. Y otro puso un cuadro donde había una tempestad en los árboles doblados por la tempestad y las olas se veían allá en el mar levantándose. ¿Cómo puede ser eso la paz? Pero había que fijarse bien, porque en una escena casi oscuras estaba un pajarito allí protegido y como dijo el poeta, el ave canta aunque la rama cruja, como que sabe lo que son sus alas. Se lo repito, el ave canta aunque la rama cruja, como que sabe lo que son sus alas. Jesucristo es príncipe de paz. Este es el mensaje de Navidad para hoy. Los nombres de Jesús. Es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Que Dios bendiga la palabra en cada corazón. Gracias por la bondad de su atención y que esta temporada sea una temporada muy bendecida. Gracias por la bondad de su atención. Sintonícenos la próxima por este mismo canal y a esta misma hora. Que Dios les guarde.